La paz del Señor sea con todos vosotros y bienvenidos una vez más a versículo. Soy su compañero de estudio, listo para abrir las Escrituras con ustedes. Ahora comencemos. Una de las preguntas más cruciales para entender la saga de Sansón surge en su mismo inicio. ¿Quién era realmente el visitante celestial que anunció su nacimiento a Manoa y a su mujer? El texto lo llama el ángel de Jehová, un título que a primera vista parece simple, pero que esconde uno de los misterios más profundos del Antiguo Testamento. Al analizar la evidencia textual, con la guía de la tradición exegética, se nos revela una verdad asombrosa. Este no era un ángel creado, sino una manifestación directa de Dios mismo, una teofanía. En varios pasajes clave de la Escritura, este mensajero específico habla y actúa no como un representante de Dios, sino como Dios. Habla en primera persona, perdona pecados y acepta adoración, actos que un ángel creado jamás haría. Cuando Manoa, lleno de un temor reverente, le pregunta por su identidad para poder honrarle, el ángel responde con una frase cargada de significado divino: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? La palabra hebrea para admirable, no significa simplemente maravilloso, sino secreto o milagroso. Es un eco directo de la profecía mesiánica de Isaías 9:6, donde se describe al niño que nacerá y se llamará su nombre admirable. Al reclamar este nombre, el ángel se está identificando con la divinidad misma. La segunda prueba irrefutable es su participación en el sacrificio. No es un mero espectador del culto, es el centro del milagro. El sacrificio ofrecido a Dios se convierte en el vehículo de su propia ascensión. Finalmente, la reacción de Manoa sella la interpretación. No exclama «hemos visto un poderoso ángel», sino algo mucho más profundo. Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Por lo tanto, la historia de Sansón no comienza con un mensaje angelical estándar. Comienza con una visitación divina, una intervención directa de Dios mismo. Para comprender la vida de Sansón, debemos entender el contexto de profunda crisis espiritual y política que define el libro de los Jueces. La historia de Sansón comienza con una de las frases más sombrías y repetidas del libro: y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Los filisteos no eran un enemigo trivial. Eran un pueblo tecnológicamente superior, bien organizado y con una cultura religiosa hostil a la de Israel. Su dominio era una ocupación militar y económica en toda regla. Los 40 años de opresión representan una generación completa. La servidumbre era su normalidad. En ciclos anteriores del libro de los Jueces, cuando Israel era oprimido, el pueblo eventualmente clamaba a Jehová por liberación, pero en el inicio de la historia de Sansón no hay clamor, hay un silencio apático. Israel se había acostumbrado a sus cadenas. Esta apatía se manifiesta de la forma más dolorosa en el capítulo 15, cuando 3.000 hombres de Judá vienen a arrestarlo. Su argumento es desolador: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? En sus mentes, Sansón no es un libertador, es un problema. En este contexto de opresión externa y apatía interna que Dios levanta a Sansón. No envió un general, envió un agente de disrupción. Sansón era un ejército de un solo hombre, cuyo propósito era ser una espina constante en el costado de los filisteos. La vida de Sansón es uno de los estudios de carácter más complejos y aleccionadores de toda la Escritura. Él es la personificación de una paradoja teológica, un hombre dotado con el poder de Dios de una manera casi sin precedentes, pero al mismo tiempo esclavo de sus propias pasiones desenfrenadas. Por un lado, tenemos al hombre de Dios. Su existencia misma es un milagro, marcada desde el vientre por el voto nazareo. El texto es claro en que su fuerza no era suya, y el Espíritu de Jehová cayó sobre él. Cada hazaña sobrehumana era una manifestación externa del poder del Espíritu Santo. Por otro lado, y en trágico contraste, tenemos al hombre del mundo. A pesar de su consagración, Sansón muestra una debilidad persistente por aquello de lo que debía estar separado. Su voto le exigía una separación, pero su mirada se desviaba constantemente hacia las mujeres filisteas. Su primera frase registrada es un resumen de su lucha: «Esta agradó a mis ojos». Además de la lujuria, vemos un carácter dominado por el orgullo y la ira. Su respuesta no es la de un juez buscando la justicia de Dios, sino la de un hombre herido buscando venganza personal. Los grandes comentaristas ven en Sansón el ejemplo solemne de que los dones espirituales no son garantía de santidad personal. Dios, en su soberanía, cumplió su propósito a través de Sansón. Sin embargo, la vida personal de Sansón es una advertencia. Nos enseña que el poder sin carácter, el don sin disciplina y la consagración sin obediencia conducen inevitablemente a la ruina. Sansón era fuerte en sus músculos, pero frágil en su corazón, y esa fue la grieta por la que su enemigo finalmente lo destruiría.
La rendición de Sansón ante Dalila es, a primera vista, uno de los actos más desconcertantes de la Biblia. La respuesta no se encuentra en un momento de necedad, sino en la culminación de un largo proceso de erosión espiritual y una guerra psicológica que finalmente quebró su alma. Las 3 primeras veces que Dalila le pregunta el secreto de su fuerza, él responde con mentiras. Sansón no huye del peligro, se deleita en él, cree que tiene la situación bajo control, sin darse cuenta de que su corazón ya está cautivo. El texto nos da la clave explícita de su caída en el versículo 16:16. Su alma fue reducida a mortal angustia. La estrategia de Dalila no fue de astucia, sino de desgaste. Su arma fue una manipulación emocional incesante. Llegó a un punto en que el tormento psicológico de resistirla se volvió más insoportable que el temor a las consecuencias de ceder. Su caída, por tanto, fue el resultado de haber permitido que una relación pecaminosa se convirtiera en el centro de su vida, por encima de su relación con Dios. Eligió el alivio de la presión de Dalila por encima de la fidelidad a Jehová, y esto nos lleva al misterio del cabello. El poder de Sansón nunca residió en su pelo. Su cabello era el símbolo externo y visible de su voto nazareo con Dios. La fuerza provenía de la presencia del Espíritu de Jehová. Cuando el cabello fue cortado, el pacto fue visiblemente roto y por eso la Escritura pronuncia su trágico epitafio. Él no sabía que Jehová ya se había de él apartado. La fuerza se fue porque la presencia se fue. Y sin embargo, es en su punto más bajo ciego, humillado, moliendo como un animal en una cárcel filistea que Sansón se convierte en el más asombroso tipo de Cristo. Traicionado por plata, en su muerte sacrificial, logra su mayor victoria. Al extender sus brazos entre las columnas del templo de Dagón, prefigura al Salvador que extendería sus brazos en la cruz para destruir las obras del enemigo. Pero a diferencia de Sansón, que murió en un acto de venganza pidiendo morir con sus enemigos, Cristo murió en un acto de amor pidiendo perdón para los suyos. La vida de Sansón nos enseña que la gracia de Dios es soberana y puede cumplir sus propósitos incluso a través de los instrumentos más frágiles y rotos. Si este análisis profundo ha traído luz a tu entendimiento, te invito a que le des a me gusta y lo compartas. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte para continuar descifrando juntos las maravillas de la palabra. Que la paz del Señor os acompañe siempre.